Hola jóvenes, en este video continuaremos los ejercicios referentes a la pendiente de una recta. Vamos a ilustrar el ejemplo número 2. Vamos a encontrar la pendiente de la recta que pasa por los puntos, el punto 1, que es 2 en X, 2 en Y, y el punto 2, que sería 4 en X, 7 en Y. Vamos a ubicar primero la gráfica de esos puntos para luego calcular lo que es la pendiente. Ok, 2 en X y 2 en Y. 2 en X, trazo una perpendicular en 2 en X y trazo ahora la perpendicular de 2 en Y. Donde se intersecten esas dos rectas es la ubicación del punto número 1. Ahora buscaremos el punto número 2, 4 en X y 7 en Y. Trazamos una perpendicular en X para el 4 y lo mismo para el 7 de Y. Verificamos dónde se intersectan esas dos rectas y allí colocamos el punto número 2. Ahora bien, una vez que coloquemos los puntos, vamos a eliminar lo que son esas líneas imaginarias, esas rectas, para luego pasar la recta que pasaría por esos dos puntos. Ok. Ahora bien, se supone que tenemos que verificar el delta X y el delta Y para el cálculo de la pendiente. El delta Y sería vertical, formamos el triángulo rectángulo. Delta Y sería la parte del eje de la Y vertical y delta X, el eje de la X que es horizontal. Sabemos por definición que delta X es la diferencia de x2 menos x1 y también que delta Y sería la diferencia de y2 menos y1. Ok, vamos a pasar ahora a hacer el cálculo de la pendiente según los puntos que nos dan. Sustituimos los valores. La pendiente va a ser igual a y2 menos y1, pero y2 representa el número 7. Según la fórmula, tenemos que restarle el valor de y1, que sería 2. Seguidamente, en la parte de abajo, el denominador, vamos a restar x2 menos x1. x2 representa el número 4, está representado por el 4. Le vamos a restar a x1, que representa el número 2. Entonces, una simple suma arriba, restamos 7 menos 2, quedaría 5. Y abajo quedaría 4 menos 2, que sería 2. Es decir, que la pendiente daría 5 medios. Para efecto de la gráfica, delta x, que es la diferencia de x2 menos x1, me dio como resultado 2. Y delta y, que es la diferencia de 7 menos 2, dio como resultado el número 5. Eso quiere decir que las unidades para delta x, es decir, la distancia que hay para la que tiene delta x, sería la diferencia de ellos y representan dos unidades. Ahí aparecen las dos unidades, de 2 al 4 y 2 unidades. Y para delta y, ahí aparecen las dos unidades para x. Y para delta y tenemos 5 unidades. Es decir, de 2 al 7 hay un desplazamiento de 5 unidades. El cálculo de la pendiente es sumamente sencillo. Lo podemos ver en la gráfica también, calcular mediante la gráfica, pero también mediante la fórmula. De las dos maneras, se lo estoy ilustrando para que lo puedan entender. Ok, siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Vamos a encontrar la pendiente que pasa por los puntos punto 1, menos 4, 3 y el punto 2, 1, 3. Donde x1 representa el número menos 4, y1 representa el número 3, x2 representa el número 1 y y2 representa el número 3. Colocamos la gráfica en dos dimensiones, en plano cartesiano, para ubicar cada uno de los puntos. Menos 4 en x y 3 en y es el primer punto. Menos 4 en x, trazo mi perpendicular, una línea recta, y luego paso otra perpendicular a y. Entonces, pero en y aparece el número 3, que es en la parte de arriba. Al intersectar esas dos rectas, vamos a ubicar el punto correspondiente a nuestro primer punto, el punto número 1. Lo mismo haré con el punto número 2. Coloco el 1 en X, trazo mi línea perpendicular. Lo mismo hago para el 3 de Y. Y donde se intersecten esas dos rectas, allí colocaré el punto número 2. Tenemos los dos puntos. Esas líneas imaginarias debemos eliminarlas, borrarlas. Y por esos dos puntos vamos a trazar una recta. ¿Qué pasa cuando queda una recta que es paralela al eje X?
Bueno, es fácil, la pendiente. Cuando ocurra eso, aparezca una recta de ese tipo paralela al eje X, lo que vamos a hacer o lo que vamos a concluir es que la pendiente tiene que ser cero. Cuando la gráfica quede así de ese tipo, su pendiente será cero. Lo vamos a ver ahora con el cálculo de la pendiente a través de los números. Lo vamos a verificar. Sustituimos los valores. Y2 menos Y1. Y2 representa el número 3 y le vamos a restar a Y1 que representa también el número 3. Y en la parte de abajo, X2 que es 1, le vamos a restar a X1 que es el número menos 4. Ok, quedaría 3 menos 3, vamos a hacerlo despacio. Y en la parte de abajo multiplico los signos, coloco el 1 y luego menos por menos, esos dos signos los tengo que multiplicar, menos por menos daría más y quedaría 1 más 4. Ahora si podemos resolver, nos quedaría 3 menos 3 que es 0 y 4 más 1 que sería 5, quedaría 0 entre 5. Entonces al dividir 0 entre 5, si yo divido 0 entre 5 me da 0. Es decir, voy a buscar un número que multiplicado con el 5 me resulte 0. Por supuesto que es el número 0. Entonces la pendiente es 0. Lo podemos ver mediante la gráfica, como también lo podemos ver mediante la fórmula. Vamos a ilustrar el ejemplo número 4. Vamos a encontrar la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos, por los puntos que están allí. Ok. El punto 1, X1 representa el número 5, X1, Y1 representa el número 4, y X2 y Y2 están representados por 5 y menos 3 respectivamente. Vamos a ubicar esos puntos en la recta. Ok, vamos a ubicar esos puntos en la recta. Entonces, colocamos la gráfica en 2 dimensiones y procedemos a colocar los puntos. Ok, 5 en X y 4 en Y. Trazo la línea recta, por supuesto perpendicular a 5 en X y perpendicular al 4 en Y. Cuando se intersectan esas dos rectas, vamos a ubicar el punto que corresponde, que sería el punto número 1. Hacemos lo mismo por el punto número 2, 5 en X, ¿verdad? Trazamos la línea recta y menos 3 en Y, que está en la parte de abajo. Le trazamos su línea recta y encontramos la intersección de esos puntos, que sería el punto número 2. Eliminamos las líneas rectas que hemos dibujado y solamente dejamos los puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir esos dos puntos mediante una recta. Vean ahora, la línea recta resultó ser paralela al eje Y. Cuando ocurre este tipo de... O sea, cuando encontremos una gráfica de este tipo que sea paralela al eje Y, ¿qué va a pasar? Podemos decir entonces que la pendiente es indefinida. Su pendiente es indefinida. Lo vamos a ver ahora utilizando la fórmula para el cálculo de la pendiente. Tenemos que la pendiente se define como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Sustituimos los valores. Y2 representa el número menos 3 menos Y1 que representa el número 4. En la parte del denominador abajo restamos X2 que representa el número 5 menos X1 que representa también el número 5. En la parte de arriba, sencillo, menos 3 menos 4 daría menos 7 y en la parte de abajo 5 menos 5 es 0. Es decir, que la pendiente quedaría menos 7 sobre 0. Ahora, ¿qué pasa? Menos 7 entre 0. Si usted divide menos 7 entre 0, no podemos encontrar un número que multiplicado con 0 me dé menos 7, jamás. O sea, es indeterminado. Por eso es que la pendiente, en este caso, es indefinida, indeterminada. El número menos 7 entre 0 es un número que es indeterminado. Entonces, ya saben, cuando encontremos una gráfica que sea de ese tipo, vamos a decir que la pendiente es indefinida. Y generalmente en el resultado para el cálculo de la pendiente te va a quedar una expresión en el numerador diferente de 0 y en la parte de abajo te queda generalmente 0 o siempre. Ok, podemos decir entonces que la pendiente es indefinida. Vamos a hacer el ejemplo número 5 para terminar esta parte y colocamos unos ejercicios. Ejemplo número 5. Vamos a encontrar la pendiente de la recta que pasa por esos puntos. Punto número 1, X1, Y1. Y punto número 2, X2, Y2. X1 representa un medio, Y1 representa el número 4, X2 es el número 5 y Y2 es el número menos 3 medios. Cuando yo lo voy a graficar, si yo divido 1 entre 2, eso me da 0,5. Ese 0,5 pertenece a X. Ok, 0,5 en X es un número que está en la mitad
del 0 y del 1. Entonces, exactamente en la mitad paso mi línea recta perpendicular para ubicar el punto 0,5. El número 4 en Y, allí lo tenemos, pasamos a otra línea recta y donde se intersectan esas dos líneas rectas, vamos a ubicar el punto número 1. Lo mismo vamos a hacer con el punto número 2. Para el punto número 2 tenemos el x2 que es igual a 5 y tenemos el y2 que es igual a menos 3 medios. Pero recuerden que menos 3 medios es dividir 3 entre 2. Cuando divido 3 entre 2, eso me da 1,5, pero como es negativo, sería menos 1,5. Entonces, los negativos de y quedan en la parte de abajo y el menos 1,5 queda entre el menos 1 y el menos 2 en la parte del y abajo. Entonces, entre el menos 1 y el menos 2 está ubicado el punto menos 1,5. Allí tenemos entonces el menos 1,5. Verificamos dónde se intersectan esas dos rectas y sería el punto número 2. Una vez que ubiquemos cada uno de los puntos, eliminamos las líneas imaginarias y trazamos una recta que una a esos dos puntos. Ok, trazamos para buscar el triángulo rectángulo que pertenece para ese ejercicio. Allí lo tenemos. Delta Y sería el eje vertical y delta X sería el eje horizontal. Ok, para el cálculo de la pendiente, vamos a sustituir cada uno de los valores. Y2 menos Y1, vamos a sustituir. Y2 sería menos 3 medios. Le restamos Y1, que sería 4. Y en la parte de abajo tendríamos que X2 representa el número 5 y le vamos a restar, en ese caso, X1, que representa un medio. Ahora, menos 3 medios, menos 4, coloco uno en la parte de abajo para escribirlo como una fracción. Lo mismo hacemos con el 5 también. El 5 le pasamos un 1 debajo del 5 para escribirlo como fracción. Este ejercicio lo podemos hacer utilizando mínimo como un múltiplo o también podemos hacer el producto en X. En este caso yo elegí el producto en X. Primero, voy a multiplicar para tener los denominadores de cada uno. Multiplico 2 por 1, que sería 2. Ahí tengo el denominador de ese primer resultado. Luego voy a multiplicar en X menos 3 por 1. Menos 3 por 1 sería menos 3. Luego coloco el signo negativo y 2 por 4 serían 8, quedaría menos 8. Para la parte de abajo, hago lo mismo, 1 por 2, que sería 2. Seguidamente multiplico en X, 5 por 2 quedaría 10, luego menos, 1 por 1 quedaría 1, daría menos 1. Ahora, menos 3 menos 8 daría menos 11, quedaría menos 11 medio. Y en el otro 10 menos 1 sería 9, quedaría 9 medio. Vamos a colocarlo. Entonces la pendiente quedaría como menos 3 menos 8, si no iguales se suma, se coloca el mismo signo, daría menos 11, menos 11 medio. Y en la parte de abajo quedaría 10 menos 1, que sería 9, quedaría 9 medio. Ahora, para esta parte aplicamos la doble C, multiplicamos el menos 11 por 2, quedaría menos 22, y multiplicamos el 2 por el 9, quedaría 18. Estas expresiones las puedo simplificar. Y al simplificarla me quedaría menos 11 sobre 9. Es decir, que la pendiente es una pendiente que es negativa, ¿verdad? Al ser negativa, la pendiente es una función que es decreciente. La pendiente es negativa. Para el delta Y, fíjense que el delta Y da como resultado menos 11 medio y el delta X da como resultado 9 medio. Entonces, si dividimos 9 entre 2, eso da 4,5 para el delta X. Entonces, la distancia que hay para delta X es de 4,5 unidades. Y para el delta Y dividimos 11 entre 2, que es 5,5. 5,5 serían las unidades que tiene delta Y. Ok, entonces en conclusión podemos decir que si la recta queda de esa manera, podemos decir que la pendiente es positiva. Si queda horizontal, podemos decir que la pendiente es 0. Si queda de esta manera, bajando, la pendiente es negativa. Si queda de esa manera, podemos decir entonces que la pendiente es indeterminada. Esa es la conclusión para el cálculo de pendiente. Ahora bien, podemos dejar ahora unos ejercicios de práctica que ustedes deben realizar. Allí se los vamos a colocar a continuación. Hallar la pendiente y elaborar la gráfica para cada uno. Aparecen varios ejercicios
que usted tiene que realizar. Entonces, esperando que hayan entendido la clase, y bueno, sin más nada que decirles, solamente que realicen los ejercicios, ya pueden escribirme si tienen alguna duda. Bueno, me despido sin antes decirle o recordarle que el conocimiento es alegría y nos vemos en una próxima oportunidad.